Buenas noches, estimados amigos. Seguimos en nuestro estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, buscando el texto más cercano al hebreo, para entender que lo escrito tiene un significado más allá de las palabras. Y vamos a comenzar por el principio. Después de que han pasado ahora las grandes fiestas, estamos en lo que los judíos llaman la fiesta de las cabañas. En las cabañas es un tiempo hermoso para acercarnos al Creador. Obviamente es una parte religiosa. ¿Qué es estar dentro de una cabaña? Dicen los sabios, de estar dentro de una cabaña es como estar en el templo. Y eso nos recuerda que ¿qué? Ese templo, esa cabañita en la que podemos sentarnos para mirar las estrellas, es nuestro propio templo interior. Y es en nuestro propio templo interior en donde tenemos que realizar todo el trabajo de transformación. Es decir, ¿para qué vamos a un templo? Vamos a reflexionar, porque ese es un lugar dedicado para acercarnos al Creador. Pero el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿En dónde habita el Creador? En el templo hecho dentro de mí, en mi interioridad. Yo fui llamado a construir un templo aquí. Y comencemos a revisar el texto de la Biblia desde el primer versículo. Recordemos que la Biblia fue traducida del hebreo. Especialmente el texto de la Torá, estos 5 primeros libros, fueron escritos en hebreo y todavía se conserva el texto en hebreo en las sinagogas y en rollos escritos con las mismas plumas que los escribas tenían que escribir una por una las letras hebreas de cada rollo de la Torá. Y fue preservado en la forma más precisa posible por estos judíos tenaces, tercos, pero esa terquedad tiene que ver precisamente con esto de preservar el texto que no se cambie. Ahora, cuando nos han traducido ese texto a nuestro idioma, a los otros idiomas, existieron hombres de mucha buena voluntad y muy conocedores, pero posiblemente influenciados por un cierto pensamiento que en su tiempo influyó para traducir de cierta manera el texto. Ahora, nosotros tenemos que pensar que lo que está escrito es una versión, posiblemente la versión que en ese momento se le ocurrió a este sabio que tradujo la Biblia a nuestro idioma, pero el texto hebreo es mucho más rico en significados. Es decir, lo que está escrito es una de las muchas versiones que puede ser traducido y que significa el texto. Por tanto, en el primer verso de la Biblia dice, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando leemos una traducción como esta, y todas las Biblias dicen, puede que en otras palabras, algo parecido, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa? Nos cuenta que hubo un creador que creó lo que nosotros vemos arriba como cielos y la tierra en donde vivimos. ¿Qué más? ¿Qué más puede decir esto?
Pero veamos el texto hebreo. Y en el texto hebreo encontramos 7 palabras. Bereshit, vamos a tratar de ir señalando para que podamos leer. Bereshit, la primera palabra. Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Beet, Haaretz. Eso dice el primer verso en hebreo. Bueno, qué difícil estas letras raras y todo eso. Pero vamos a copiar este texto y le vamos a pasar a, a un documento en donde vamos a analizar este mismo texto de una forma diferente. Este texto está aquí abajo. Le vamos a poner aquí. ¿Sí? Y me he permitido señalar en este texto, en estas 7 palabras, vamos a repasar otra vez. Aquí dice Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Beet, Haaretz. ¿Sí? Son 7 palabras. Y además, si contamos el número de letras, son 28 letras. Y matemáticamente alguna vez ya vimos que hay una relación triangular entre las 7 palabras y las 28 letras. Es decir, hay mucho más información, inclusive matemática. Pero por ahora vamos a señalar estas palabras que están en rojo. En Bereshit hay una palabra que está embebida, está escondida en Bereshit. De hecho, Bet, la letra Bet es como decir en él, y por lo tanto la palabra principal es Reshit. ¿Sí? Pero además esta Reshit viene de unas 3 letras que dicen Rosh. ¿Qué es Rosh? Rosh es cabeza. Vamos a poner por aquí. Ver. Rosh. Ahí. Más acá. Ahí. Rosh. Perdón. Vamos a poner el texto en español. Rosh es. Bueno, vamos a ponerle aquí cabeza. O, o inicio. O principio. ¿Sí? Principio. ¿Ah? Inicio, cabeza, y por eso es que cuando se inicia un mes, se inicia un año, se dice Rosh, en mes se dice Rosh Hodesh, o cuando se dice inicio del año, se dice Rosh Hashanah. Cuando se vuelve a leer la Biblia inicia con Bereshit, y justamente la palabra Rosh está escondida en el texto, y aquí dice Rosh. ¿Sí? Vamos a poner que esto de aquí es Rosh. ¿Sí? Ahora vamos a copiar esta palabra bara. 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 ¿Qué significa creo? También significa sano. En los sitios hebreos, cuando enseñan acerca de el texto hebreo, la palabra tiene una raíz común con la palabra sanar. Por tanto, el texto, cuando leemos el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ponerle por aquí. No. Vamos a ponerle por aquí. En el principio
creo que también sanó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? La verdad es que cada palabra hebrea puede ser descompuesta o puede ser revisada en sus raíces para encontrar otros significados. Entonces, ¿qué significa esto de que en el principio sanó Dios los cielos y la tierra? ¿Cómo enseñan los judíos a sus niños a recitar el primer verso de la Biblia? Vamos a recordar. Dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuevamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando les enseñan a sus niños, no les dicen en el principio creó Dios allá esos cielos y esta tierra en la que vivimos. Porque el texto no está hablando en realidad de una creación. Sí, podremos decir que habla de esta creación del universo. Puede ser, pero es una de las interpretaciones. La principal interpretación del primer verso de la Biblia, como toda la Biblia, es que este es un libro de sanidad. La Biblia es un libro para sanarnos, para sanar el alma. Y por lo tanto, desde el principio, el Creador sana nuestros cielos y nuestra tierra. Y además, dice, este verso de aquí dice, ¿desde dónde inicia la sanidad? ¿En dónde inicia la sanidad? Rosh, en la cabeza. ¿En dónde iniciamos o dónde debe iniciar nuestro proceso de sanidad? Aquí, en nuestra cabeza. ¿En dónde inician nuestras preocupaciones? ¿En dónde inician nuestros problemas? ¿En dónde inician nuestros traumas? ¿En dónde inician nuestras enfermedades? En la cabeza. Por lo tanto, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? Cambiar nuestros pensamientos. Por tanto, desde nuestros pensamientos, ¿sí? Desde el principio, desde la cabeza, desde nuestro intelecto, tenemos que cambiar, sanar. Dice, sana Dios los cielos, y otra vez aquí, los cielos. Por lo tanto, Rosh, este Rosh es el inicio, y también Shamaim es el inicio aquí, en el pensamiento. Vemos siempre en el texto de la Biblia que hay una repetición, hay una redundancia. Cuando aparecen palabras repetidas, es porque hay algo importante. Cuando vemos que está escrito, por ejemplo, borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides. Es decir, está escrito mal traducido como simplemente borrar el recuerdo de Amalek, borrarás el recuerdo de Amalek, pero el texto dice borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides, inclusive una tercera vez. Estos hebraísmos se repiten varias veces a lo largo del texto, que tanto que en el Nuevo Testamento aparentemente escrito en griego, ¿cómo sabemos que no fue escrito en griego, sino fue escrito en hebreo? Por los hebraísmos. Los hebraísmos son una característica de una forma de pensamiento hebreo. Obviamente, porque quienes escribieron esos textos eran hebreos.
eran judíos en esa época y se reunían en las sinagogas de los judíos. Fueron transcurriendo casi 100 años después de nuestra era común para que la llamada congregación que nació en el seno hebreo, en el seno judío, se separara y comenzara a construir su propio pensamiento, muy influenciado por el pensamiento greco-romano. Tan greco-romano que inclusive luego, en el año 325, comenzó a llamarse la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pero estos hebraísmos aparecen en el Nuevo Testamento, como decía, como en las repeticiones que dice, de cierto te digo. Es decir, que es un texto hebreo por estos hebraísmos, estas repeticiones. Cuando en el hebreo se utilizan estas repeticiones muy características del texto hebreo, significa que tenemos que poner atención allí porque hay algo. Y regresando al primer verso, aquí en Rosh, en la cabeza, en el principio, en todo inicia por una parte inicial. En el principio, creó Dios, sanó Dios, los cielos, es la repetición. Aquí en el principio se sana los cielos y la tierra. Entonces, tenemos que aprender que el texto tiene que interpretarse de diferentes maneras. Hay varias interpretaciones y obviamente aquí, solo en este primer verso, de este primer verso, podemos hacer muchas explicaciones, incluyendo explicaciones matemáticas, geométricas. Aquí hay un bonito triángulo en el que aparecen cosas muy hermosas, increíbles, y todas ellas nos ayudan a sanar, a introducir una forma de ver diferente, cambiando nuestros pensamientos. Y cuando hacemos esto, estamos sanando nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades que aquí comienzan a minarnos. Ahora, ¿para qué hacemos todo esto? Porque estamos divididos. La Biblia nos encuentra siempre divorciados. El divorcio es algo que empieza en nuestra interioridad. Si nosotros estamos divorciados, separados, ¿qué significa separados? Luego vamos a ver en el texto, en el capítulo 2, la creación del hombre y la mujer, y cómo en el jardín del Edén comienza esa separación, la separación de el pensamiento respecto de las emociones. Y cuando la serpiente, que es nuestras reacciones, simbolizadas por nuestras vísceras, por los pensamientos viscerales que tenemos. Estos pensamientos viscerales que simbolizan el egoísmo puro, engañan a Eva. Eva, que es nuestras emociones, y juntos, cuando decimos que hemos sido tomados por este ser que no soy yo, cuando este ser que sale de nosotros, este ser interior, nubla nuestro pensamiento y nos transformamos y por lo tanto hacemos cosas que no debemos hacer. Por tanto, si nuestra funcionalidad está transformada porque
hemos dado paso a nuestras emociones y hemos dado paso a nuestro egoísmo, a nuestras reacciones primitivas, y no estamos utilizando la inteligencia, en donde hay que iniciar el proceso de sanidad. Aquí estamos divididos. ¿Por qué? Porque el control ha tomado nuestras emociones. Nuestro egoísmo ha tomado control de nuestra vida. Por tanto, ¿dónde tenemos que comenzar a transformarnos? Aquí, en el pensamiento, para que el intelecto comience a tomar control de mi ser. Es decir, sé que una reacción determinada me va a hacer daño a mí mismo. Por tanto, tengo que tomar conciencia, y cuando tomo conciencia, entonces comienzo a sanar. Ahora, este proceso, este divorcio que hay entre las facultades intelectuales y las facultades emocionales, tiene que comenzar a unificarse. Ese proceso de unificación se llama matrimonio. Ese matrimonio que es el que vimos en el inicio del año, en la fiesta llamada Rosh Hashanah, en donde debe producirse el matrimonio interior. Ese matrimonio que está simbolizado en la Biblia como el matrimonio del Creador con su pueblo, en realidad simboliza nuestra unificación interior. Cuando estamos unidos, podemos dar paso a nuestra inteligencia, dejar de ser tontos, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y por ello, ¿cuál es el primer verso de toda la Biblia? Primer mandamiento de toda la Biblia. El primer gran mandamiento de toda la Biblia está escrito aquí. Dice, Shema Israel, Havaya Elokeinu, Havaya Echad. Está escrito de una forma tal que, como la costumbre judía, de no pronunciar el nombre del Creador tal como está escrito. Porque dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Estas 4 letras, Yud Hei Vav Hei, es el nombre sublime del Creador, está traducido como Havaya. Está transliterado de una forma que no se pronuncia adecuadamente el nombre por respeto. Por tanto, la traducción en nuestro idioma dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ahora, este principio, este mandamiento, el primer mandamiento de la Torá, o que es el resumen de toda la Torá, dice, escucha. Cuando dice escucha, es algo más profundo, es como que alguien nos está jalando las orejas. Oirás bien, escúchame bien. O como decían los antiguos, mi abuela, por ejemplo, decía, oís, oís. Y justamente utilizaba esa repetición, oís, oís. ¿Por qué? Porque necesitaba que le escuchemos bien. Escucha Israel. Cuando dice escucha Israel, no es que Dios está dirigiendo a esos israelitas ahora que están en una guerra, por ejemplo. El Estado de Israel, nuevamente el Estado de Israel, no es el Israel del que habla la Biblia. ¿Quién es el Israel de que habla la Biblia? Mi ser interior. Este ser que está buscando la unificación con el Creador. Este ser que en mi interioridad busca al Creador. Está en el proceso de transformación. Shema Israel, es decir, me llama a mí. Escúchame bien. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios,
Aquí está la palabra traducida como nuestro Dios, Elokeinu. El Señor es uno. Y vamos a ser más precisos todavía. Ustedes recuerdan que hay una profecía en el libro de Isaías que dice, Él será uno. Él será uno y uno su nombre. ¿Qué significa esto de que Él será uno y uno su nombre? ¿En dónde habita el Creador? El Creador habita en mí. Por lo tanto, yo, en donde habita el Creador, ese Creador está todavía como dormido, no he despertado, no le he despertado el Creador en mí, no he reconocido el Creador que hay en mí. Ese Creador que hay en mí tiene que ser uno. Cuando llegamos a este proceso de unidad, nos estamos sanando. Por eso aquí inicia la Biblia, que es el libro en esencia de sanidad del ser humano. Desde el principio, desde la cabeza, sanó Dios. Está sanando Dios. Acuérdense que en la Torah no hay tiempo. No es que nos está contando acerca del inicio de cómo apareció los cielos y la tierra. Está hablando de nuestro proceso creativo. ¿Por qué? Porque nosotros somos también creadores con Él. Y si somos creadores con Él, también somos sanadores con Él. Acuérdense que Jesús también dijo, miren, las cosas que yo hago a ustedes, a los que me siguen, mayores que estas harán. ¿O acaso tenemos que esperar que solamente Él haga? Él ha puesto en nuestras manos todo el poder también para hacer maravillas. ¿Y en dónde tienen que iniciar esas maravillas? Esas maravillas tienen que iniciar en nosotros. Cuando entendemos el proceso de lo que está escrito en la Biblia, estamos comenzando a sanarnos. Recuerden que la sanidad está en nuestras manos. Cuando cambiamos nuestros pensamientos, el cambiar nuestros pensamientos ayuda a la sanidad. Por ello, los médicos no sanan, los médicos no curan. Cuando uno se rompe el brazo, el médico nos pone un yeso porque él sabe qué es lo que necesitamos. Aquí está roto el hueso, nos pone un yeso y nosotros tenemos que hacer el trabajo de sanidad. Cuando nosotros hacemos este trabajo de sanidad, el hueso se une. Si es que nosotros no realizamos este trabajo, va a demorar mucho más tiempo. O no nos vamos a sanar. La sanidad inicia aquí. El médico nos va a dar la medicina, nos va a hacer la operación que sea necesaria, pero el que se tiene que sanar es uno. El que tiene que tener las ganas de sanarse es uno mismo. Es por eso que ahora en los hospitales, en las clínicas, utilizan medios para cambiar, para transformar la tristeza, el dolor en alegría. Pocos días atrás estábamos mirando como en un hospital traían a unos perritos, tres perritos, y los perritos llegaban a mover la cola para que la gente que los viera por lo menos se sienta motivada. ¿Por qué? Porque la sanidad inicia aquí. Cuando leemos la Biblia, tenemos que aprender a desarrollar el pensamiento interior y profundo que hay en los escritos de la Torá. Todo de principio a fin es un libro de sanidad. Y hemos visto
que cuando parece que hay guerras por aquí, que cuando hay cosas que matar por aquí, por allá, que se abre la tierra y un montón de cosas, todo eso son alegorías relacionadas con nuestro proceso de sanidad. Tenemos que aprender a sanarnos con el mismo poder de su palabra. Y todo eso, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Mashiach. Es decir, no estamos hablando, no estamos separando, no estamos quitando nada de la Biblia, estamos hablando de la Biblia de principio a fin. Todas las cosas tienen que concordar de principio a fin. Todas las cosas tienen que ser una sola. No es que antes era de una forma y ahora es de otra. Porque cuando separamos estamos mal entendiendo. Es lo mismo. En nuestro interior tenemos dos hemisferios que no los podemos separar. Y es más, tenemos que unirlos a través de nuestro cuerpo calloso atrás, que es el que unifica, que el que produce el conocimiento. Todo nuestro ser tiene que ser una unidad, así como la Biblia está escrita en dos grandes volúmenes, que no significa que el uno ya no vale y el otro sí, sino que todas las cosas tienen que ser uno, así como yo debo ser uno. Por eso el Creador dice, y en aquel día, Él será uno y uno su nombre. O nosotros también en aquel día, el día de la redención final, cuando sanemos nuestra alma y sanemos nuestro cuerpo, seremos o debamos ser uno. Que nuestros pensamientos estén acordes a nuestras emociones y nuestras emociones acorde a nuestros pensamientos. Que pongamos inteligencia a nuestras emociones, pero tampoco que quedemos en esto de ser fríos y que pongamos emoción a nuestros pensamientos. Ese es el principio del equilibrio. El Creador quiere que nosotros seamos inteligentes, pero también que saquemos provecho de todas nuestras cualidades emocionales que son las más hermosas del mundo, el gran tesoro escondido que tenemos que cultivar. Por eso, a eso se le llama cuando el Creador le dijo al Adán que tiene que cultivar su tierra. ¿Qué significa eso? Con el sudor de tu frente, con tu inteligencia, tendrás que cultivar la tierra, cultivarte a ti mismo, transformarte a ti mismo, encontrar el tesoro escondido, llegar a producir frutos. Y eso concuerda con todo lo señalado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando dice que tenemos que producir buenos frutos. Bendiciones, estimados amigos.